Bueno, primero es el ejercicio 1, que es de esta práctica, que es la práctica 0. Esta práctica 0 consiste en ver cuáles son los valores que por defecto nos entrega el programa, además de algunas manipulaciones que vamos a hacer y comprobaciones. Entonces en nuestro programa primero tenemos definido qué pic vamos a usar, nuestras dos palabras de configuración, y en esta línea vamos a insertar un programa el cual nos ayuda a limpiar los puertos, cambiar de banco para poder limpiarlos, y en esta parte vamos a hacer digitales los puertos. Entonces aquí lo corremos paso a paso. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es declarar como entrada la mitad de los puertos B, C y D, y la otra mitad la vamos a declarar como salida. Entonces para ello vamos a mover al acumulador F0, que es lo que vamos a mover al tris B, tris C y tris D, que son los puertos que queremos definir como la mitad como entrada y la mitad como salida. Entonces del bit 0 al 3 van a ser salidas y del 4 al 7 van a ser entradas. Bueno, entonces aquí lo corremos. Aquí ya se va el acumulador. Ahí ya cambia el tris B, el tris C y el tris D. Ya están definidos. Bueno, después vamos a intentar escribir algo en estos tres puertos, que es el puerto B, el puerto C y el puerto D, y vamos a ver cómo cambian estos puertos. Entonces, primero se mueve 0xFF al acumulador, que es lo que queremos que se vaya al puerto B. Aquí ya se cambió el acumulador, y aquí ya intenta irse al puerto B, pero como ya le dijimos al tris B que fuera la mitad entrada y la mitad salida, el puerto B conservó el otro valor que se tenía y solo modificó el valor, los bits en donde era salida. Por ejemplo, aquí tenemos en el puerto C 55, entonces movemos el acumulador 0xAA, que aquí está, y aquí luego lo movemos al puerto C, y lo mismo, o sea, se conservó los primeros. Entonces se conservó el valor que se tenía en donde es entrada, y estos bits si los modificó a este que lo habíamos definido aquí como era AA, y aquí tenemos que estos bits son los que se van a cambiar, y aquí ya se pasó a A. Entonces lo mismo con el D, movemos al acumulador el 33, sabemos que en el puerto D está el 9.4, entonces esperaríamos que esté en 9.3. ¿Por qué 9.3? Porque esta es salida y esta es entrada, entonces este no se va a poder modificar, y en efecto se cambia a 0x93. Estos números que conservan aquí en la entrada no nos causa ningún problema, no importa, porque igual van a ser entradas conforme lo que ya tenemos en el exterior. Entonces aquí, por último, lo que vamos a hacer es cambiarnos al banco 3 para ver si cuando le damos reset en qué banco inicializa, o sea, porque siempre hemos terminado en el banco 0, pero a ver, vamos a terminar en el banco 3 para ver en qué banco termina. Bueno, entonces aquí tenemos go to sin fin, entonces no tiene fin, y aquí podemos ver que en el banco en el que estamos es en el tercero. Y hay que tomar en cuenta algo. En estos valores del tris B, tris C y tris D también tenemos 0xF0, que fue lo que ya habíamos definido, que son la mitad de entradas y la mitad de salidas. Entonces en este botón le damos reset para iniciar el programa, y entonces aquí vemos que se modificó el tris B, el tris C y el tris D,
y todos como entradas, todos con unos, lo que significa que todo es entrada y esto entra como protección al sistema. Además, también aquí podemos ver que automáticamente cambió el banco 0. O sea, esta es la próxima instrucción, pero como se inicializa el programa, es el banco 0. Ya posteriormente, al cambiar aquí de banco, para limpiar los puertos, aquí ya se cambia en 1. Pero cuando le das reset, inicia en el banco 0. Y pues eso es todo del ejercicio 1. Bueno, pues este es el ejercicio 2 de la práctica 0. Aquí vamos a ver cómo cambian las banderas cuando se aplica una suma. Vamos a hacer sumas con los dos comandos que hay, que es el addwf y el addlw. Entonces, primeramente aquí en nuestro código tenemos definido qué PIC vamos a usar, que en nuestro caso es el 16F887. Aquí tenemos definidas nuestras dos palabras de configuraciones. Y aquí tenemos agregado un pequeño segmento de otro código, que es este que nos aparece en esta pantallita, que es el ini-osc, en donde vamos a limpiar los puertos y vamos a definir estos puertos también como entradas o salidas digitales, según sea el caso que queramos. Aquí, como estamos limpiando los tris B y el tris D, estamos diciendo que el puerto B y el puerto D son salidas. Entonces vamos a hacer las diferentes sumas. La primera suma que tenemos aquí es cuando el acarreo es 0 y cuando el acarreo decimal, o que también es el acarreo medio, sea 0. Y al mismo tiempo que 0, la bandera de 0 esté en 1, o sea que el resultado sea 0 en realidad. Bueno, primero vamos a mover 0 al acumulador y aquí vemos en esta pantallita de Watch que es verdad que el acumulador ya está en 0. Y este 0 lo movemos al puerto B. Y aquí está al puerto B, que igual no es necesario porque ya limpiamos el puerto B, pero pues de todos modos en caso de ser necesario se pone. Y entonces se suma el acumulador a lo que tenemos en el puerto B. Y entonces aquí tenemos que el resultado es 0. Y sí, 0 más 0 es 0. No tiene mucha ciencia. En la segunda suma que tenemos aquí es cuando el acarreo sea 0 y el acarreo medio o decimal sea 1. Entonces para ello colocamos 5C en el puerto B, que primero va a pasar al acumulador y después al puerto B. Y ya tenemos aquí el 5C. Después agregamos un 3A al acumulador y lo sumamos. Sumamos lo del puerto B con lo del acumulador. Y se va a guardar el resultado en el 1. Aquí vemos ya que el resultado de esta suma es 96. Vamos a ver cuánto da. Que era el 5C más 3A. Que previamente, la operación que habíamos hecho previamente, y el resultado es 96, y sí, aquí el resultado es 96. Aquí tenemos la bandera de Z en 0, DC en 1 y C en 0, lo cual está correcto. Posteriormente, en la tercera suma tenemos una suma en la que el acarreo sea 1 y el acarreo decimal sea también 1. Entonces para ello vamos a sumar el B9, que es almacenado en el puerto B, y 6F, que es almacenado en el acumulador. Entonces se va a sumar el acumulador con el puerto B para mostrarse de igual manera en el puerto B. Y tenemos aquí que el resultado es 28 y las banderas C, DC está en 1 y la Z está en 0. Vamos a ver qué nos dio acá. Y efectivamente tenemos el resultado que es 28, que aquí es 28, pero con el acarreo en 1 y el acarreo decimal en 1 y la Z en 0.
Entonces está correcto nuestro resultado. Nuestra cuarta suma es cuando el acarreo esté en 1 y el resultado sea 0. Para ello vamos a hacer una suma de BB más 45. Entonces el BB lo almacenamos en el puerto B y el 45 en el acumulador. Y luego, como aquí ya lo vemos, el 45 en el acumulador. Y realizamos la suma para que el resultado aparezca en el puerto B. Y tenemos que el resultado es 0. Sin embargo, hay un acarreo. La bandera del acarreo está en 1. La bandera del acarreo del DC y de Z también está en 1. Z se levantó porque esto está en 0. Pero también hay acarreo. Entonces vamos a ver qué nos dio. En nuestra última suma aquí tenemos que era 0, pero con un acarreo de 1, que es este que tenemos aquí. Igual manera tenemos la bandera de 0 y de DC en 1 también. Entonces nuestro resultado está correcto. Bueno, todo lo anterior fue utilizando el comando addwf, pero ahora vamos a hacer las mismas sumas, pero ahora utilizando addlw. Para este procedimiento es diferente al otro. Vamos a hacer la primera suma en donde el acarreo es 0, el acarreo decimal sea 0 y la Z sea 1. Para ello vamos a exportar este 0 al acumulador. Y lo que tenemos en el acumulador le vamos a agregar lo que le pongamos acá, que va a ser un 0. Y el resultado lo va a guardar en el acumulador. Entonces, para visualizarlo en un puerto, tenemos que moverlo a un puerto lo del acumulador. Entonces, aquí movemos el 0, ya se modificó aquí el acumulador, lo sumamos. Y dice aquí que en el acumulador tenemos un 0, entonces, por lo que en el puerto dev se debe demostrar el resultado. Y aquí tenemos las banderas en donde la Z se alzó, el DC está en 0 y el C está en 0. Lo mismo que se pedía aquí, que fue lo que nos salió anteriormente en la suma 1. De igual manera vamos a hacer la suma 2, en donde se le suma 5C a 3A. Este se guarda nuevamente en el acumulador y se le va a sumar lo que está en esta línea. Se va a guardar el acumulador y luego lo va a mostrar en el puerto D. Entonces aquí se mueve el acumulador, se le suma, se guarda en el acumulador y tenemos 96, que fue el resultado justamente que nos salió en la suma 2. Y después lo va a mover al puerto D y aquí se vio. Entonces aquí se modificaron otra vez las banderas, en donde Z está en 0, DC está en 1 y C está en 0. C está en 0, DC está en 1 y a ver qué nos había salido anteriormente. C0, DC en 1 y Z en 0. ¿Estamos bien? Estamos bien. Después vamos a hacer la suma 3, que es el B9 con 6F. Es el mismo resultado, se muestra en el puerto D y es 28. DC está en 1, como lo habíamos indicado aquí. C está en 1 y Z está en 0, que fue lo mismo que nos había salido anteriormente. Entonces aquí por último vamos a hacer la suma 4, en donde el acarreo es 1 y la bandera de Z, más bien, la bandera de 0 es 1. Es el mismo procedimiento, el BB se manda al acumulador y se le va a sumar el 0x45, lo va a mostrar en el puerto D, y aquí ya tenemos un 0, y aquí lo pasa al puerto D, que es 0. Se levantan las banderas Z, DC y C, que fue también lo que nos había salido con el comando addwf. Y aquí se aplica un sinfín. Con esto comprobamos que se puede utilizar o bien estas dos instrucciones, porque aquí se guardan en el acumulador, o se puede utilizar también estas instrucciones. Se pueden aplicar las dos instrucciones indistintamente. Ya comprobamos que se modifican de igual manera las banderas y salen las operaciones con los resultados correctos.
A continuación tenemos el ejercicio 3 que realizará restas utilizando las instrucciones sublw y subwf. Primero tenemos aquí los datos del programa, integrantes del profesor. Vamos a utilizar el procesador 16F887, así que incluimos la librería que se requiere. Asignamos las palabras de configuración e indicamos que el programa inicia con este segmento. Entonces vamos a construir el programa, todo funciona bien. Tenemos este segmento de código que indica que el estado de los registros OSCON, ANSEL y ANSEL-H son los que necesitamos. Posteriormente ponemos el puerto B como salida a través de tris-B. Cabe mencionar que el otro código nos había dejado en el banco 1, así que es por eso que después de indicar que el puerto B salida, debemos de cambiar al banco 0 y limpiar el puerto B para evitar algún dato que no queramos. Bueno, vamos a empezar comprobando algunos ejemplos. Tenemos para empezar el ejemplo de 81 menos 98, que sería lo equivalente a hacer esta suma, y movemos la constante al acumulador. Utilizamos sublw en este caso. Como ya sabemos, esta instrucción lo que hace es restar 81 menos lo que hay en el acumulador, que es 98 en este caso. Aquí tenemos 98 en el acumulador y el resultado lo va a poner también en el acumulador, por lo que tenemos de aquí ahora que el resultado es E9 y después simplemente lo vamos a mandar al puerto B porque es el puerto de salida. Entonces comprobamos que la resta debe de ser E9 y como podemos ver aquí, las banderas están todas en 0, como se muestra en esta parte del código. Ahora seguimos con el ejemplo 2, que es 49 menos F0. En este caso, esta es la suma a la que equivale la operación y el resultado debe de ser 59. Volvemos a mover al acumulador F0, hacemos la resta 49 menos F0 y movemos el resultado a el puerto B, que es 59, como habíamos visto aquí. El ejemplo 3 es 65 menos 93. El resultado debe de ser D2. Entonces aquí tenemos 93 al acumulador, restamos 65 menos 93 y el resultado al puerto B, D2. Ejemplo 4. Aquí tenemos 54 menos 84 y por cierto, cabe mencionar que aquí en la operación anterior DC, la bandera DC debe de estar activada. Eso es lo que sucede. Para el siguiente ejemplo entonces tenemos 54 menos 84 y el resultado debe de ser de 0 con la bandera decimal carry activada también. Entonces volvemos a hacer la operación y mostramos el resultado en el puerto B. Como podemos ver, la bandera DC se activó. Para el ejemplo 5 tenemos E9 menos D9 y el resultado debe de ser 10. Entonces de 9 al acumulador, hacemos la resta y mandamos el resultado al puerto B y tenemos 10 y podemos ver que las banderas DC y C se activaron. Decimal carry y carry están activadas y Z obviamente no. Y por último, el ejemplo 6 es D menos DE, en donde esta es la operación equivalente y obviamente el resultado debe de ser 0. Vamos a mandar DE al acumulador, después restamos DE menos DE, obtenemos 0, la mandamos al puerto B y ahora todas las banderas están activadas, ya que Z, que se activa cuando el resultado es 0, pues el resultado fue 0, y decimal carry y carry se activan como lo dice en el ejemplo.
Ok, después se utilizó específicamente la instrucción sub-LW, que resta una literal menos el contenido del acumulador, y se hicieron 3 restas con resultados positivos y 3 restas con resultados negativos, los cuales son los siguientes. Primero que vamos a hacer es FF menos 11, que nos daría EE, obviamente positivo. Al ser positivo, el carry se activa. Decimal carry debe de estar activado, ya que aquí podemos ver 1 más 1, entonces habrá un decimal carry. Y Z es 0. El resultado debe ser EE. Entonces, hacemos un procedimiento muy parecido al que estábamos haciendo anteriormente. FF menos 11 y obtenemos EE en el acumulador, que también lo mostramos en el puerto B, y podemos ver que Z es la única bandera que no está en 1, como lo habíamos previsto. Para la segunda resta positiva tenemos BC menos A0, el resultado es 1C, decimal carry y carry están activadas y Z no. Entonces tenemos BC menos A0, 1C, y en el puerto B tenemos el resultado una vez más. Podemos ver otra vez que las banderas carry y decimal carry están activadas. Y ahora, para la tercera resta, tenemos E1 menos 0,7 con resultado de A. Y en este caso solo carry está activada, ya que, como podemos ver aquí, no hay decimal carry. Entonces volvemos a hacer un procedimiento muy similar. E1 menos 0,7, resultado de A en el acumulador y en el puerto B. Entonces de A como lo habíamos previsto. Ahora, para las restas negativas, primeramente tenemos AA menos F0, el resultado es BA, y decimal carry es la bandera que se activa. Acabo de mencionar que en estas ninguna de las operaciones hará que carry se active, ya que es una indicación de que el resultado es negativo. Entonces, bueno, realizamos la resta AA menos F0 y lo mandamos también al puerto B, el resultado que es BA. Para la segunda resta tenemos B0 menos E0, el resultado es D0, decimal carry activada. Entonces hacemos esto, B0 menos E0, D0, y el puerto B también muestra el resultado. Como podemos ver, decimal carry se activa. Y por último, para estas restas negativas tenemos 1 menos A0, que nos da como resultado 61, y la bandera de la carga decimal se activa. Entonces tenemos 61 en el resultado y en el puerto B, y la bandera decimal carry activada. Después utilizamos la instrucción sub WF, que le resta al contenido del registro el valor que se encuentra en el acumulador. Entonces aquí cambia un poco el procedimiento que llevamos a cabo, pero igualmente se van a realizar 3 restas positivas y 3 restas negativas. Entonces, para empezar tenemos 70 menos 0,7, el resultado es 69. Podemos ver aquí que primero se mueve la constante del acumulador. Esta vez vamos a mover primero la constante que va al principio, a la que se le resta, a diferencia de en el procedimiento anterior. Este se va a mover al puerto B y después movemos el segundo dato al acumulador también, para hacer la resta en el mismo puerto B y guardar el resultado en este, sin tener que usar move WF como lo usábamos arriba. Entonces vamos a comprobar que esto funcione. Primero vamos a mover 70 al puerto B
Ajá. Puerto B, aquí está. Después vamos a mover 0,7 el acumulador y hacemos la resta para que se quede inmediatamente en el puerto B. Entonces el resultado es 69. Como podemos ver aquí, la bandera carry es la única activa. Esto es lo que habíamos previsto. Y para la segunda resta tenemos 59 menos 1A. 59 menos 1A. Como podemos ver, tal vez puede ser un poco más visual esto, porque este método, porque primero estábamos poniendo el número al que le vamos a restar, 59 en el puerto B, y después hacemos la resta del segundo dato guardándolo en el puerto B. Aquí tenemos que la respuesta es 3F y la bandera carry es la que está activada. Entonces la respuesta es 3F y carry activada. Para la tercera resta positiva tenemos 67 menos 54. El resultado es 13 decimal carry y carry activadas. Entonces realizamos el mismo procedimiento. 67 menos 54 lo ponemos en el puerto B y tenemos 13 como resultado con carry y decimal carry activadas. Ahora vamos a hacer las restas que tienen resultado negativo. Aquí están. La primera es AB menos FF. El resultado es AC y ninguna de las banderas está activada. Hacemos el procedimiento. AB menos FF y en el puerto B tenemos AC con ninguna bandera activada. Para la segunda resta tenemos 23 menos 50. El resultado debe ser D3 y el decimal carry es la bandera que está activada. Entonces tenemos 23 menos 50 y el resultado es D3 con decimal carry activada. Para la última resta tenemos 79 menos DF. El resultado debe ser 9A y ninguna bandera está activada. Entonces realizamos este procedimiento. 79 al acumulador, después al puerto B, después DF al puerto B, al acumulador, y hacemos la resta directa en el puerto B con resultado de 9A y sin banderas activadas. Posteriormente entonces el código llega a este bucle sin fin, como lo dice su nombre, en el que se quedará por el tiempo restante en el que el microcontrolador se encuentra conectado. Y con la indicación END terminamos nuestro código. Este es el ejercicio 4 de la práctica 0. En este lo que vamos a realizar es la simulación de entrada de datos. Esto a través de la herramienta estímulos que se encuentra en Debugger. Nosotros lo que primeramente hacemos es colocar pines y asignarles una acción. Una vez colocada la acción, presionamos el botón Fire y a la siguiente ejecución de la siguiente línea vamos a ver cómo se realiza el cambio en el puerto C que está indicado aquí en este caso. Como pueden notar, está en 00 en este momento y lo que posteriormente se haría después de presionar Fire es que a la lectura de la siguiente línea este cambiará a 01. Como puede notarse, aquí está el 01, gracias a que nosotros le asignamos el estímulo de que este permaneciera en alto en el bit 0. El programa lo que comienza a hacer es que primero realiza una limpieza del puerto B, ya que el puerto B es nuestro puerto de salida, y entonces no queremos tener salidas indeseadas por el microcontrolador, y lo que realizamos entonces posteriormente es el asignarle que trabaje con un oscilador interno, aquí cambiando el registro OSCON y previamente cambiando al banco 1. Posteriormente necesitamos cambiar al banco 3, ya que hay que designar que los puertos de entrada no van a ser entradas analógicas. Posteriormente regresamos al banco 1,
limpiando el RP0 de status. Aquí rápidamente vamos a mostrarlo. Y entonces lo que va a ser limpiar el tris-B, ya que queremos que B sea nuestra salida. Como pueden notar, ahorita por defecto está como una entrada, gracias a que el PIC así lo maneja. Y al pasar esta línea vamos a ver el cambio. Ahora sí, como pueden ver, el tris-B ha cambiado a 0,0, por lo cual B ya es una salida. Posteriormente vamos a regresar al banco 0, ya para continuar con este proceso que se ejecutará continuamente. Como puede notarse aquí, con este goTo va a continuar a esta etiqueta y va a repetir el proceso una y otra vez. Lo que hace este proceso es verificar si el bit 0 del puerto C es 0 o es 1, y dependiendo de la salida, lo que hará, en este caso si es 0, es sacar por el puerto B AA, o si es 1, sacar 55. Se puede notar aquí el puerto B ahorita está en 00, y lo que vamos a proceder es a mantener, así como está en este momento, vamos a dejarlo en 01 para que el puerto C, como pueden notar, esté en 01, y se ejecutará el programa. Entonces, a la ejecución de este programa, como pueden notar, el acumulador se cargó con 55, por lo cual en el puerto B, al mover el acumulador al puerto B, vamos a mostrar ya el 55 de nuestra salida. Como pueden notarse, aquí está el 55, y al ejecutar este programa múltiples veces va a mantenerse así, ya que la entrada en el bit 0 del puerto C no ha cambiado. Además de esto, si nosotros cambiásemos o alguna de las otras entradas, no debería afectarse, ya que solamente se revisa el puerto C. Como mencioné anteriormente, este cambio no se ejecuta inmediatamente, por eso que aquí permanece 01. Y a la ejecución del programa, como pueden ver, ya cambió, ahora es 21. Y sin embargo, como no se afectó el bit 0, permanecerá el puerto B en 55. Por lo cual ahora lo que haremos es cambiar el bit 0 abajo. Esto con el propósito de ver la otra instrucción, ya que la idea sería que el puerto B cambiara a AA. Y como puede notarse, ya que el acumulador se está cargando con AA, y en este caso saltará la instrucción de cargar 55 y posteriormente cargará esto al puerto B. Y como se puede notar aquí, ya cambió el puerto B a AA, y como se puede notar acá también el bit 0 cambió a 0 en el puerto C. Y bueno, este proceso es lo que realizará continuamente, se mantendrá igual en AA. Y básicamente es para lo que sirve esta sección de estímulos. Y podemos inclusive nosotros seguir cambiando aquí, por ejemplo colocar F en F1, así rápidamente. Y como pueden ver, hay que dispararlos, por supuesto. Y una vez se disparan, ahora sí podemos visualizar aquí F1. Y eso es todo. Tenemos ahora el ejercicio 5, en el que incluiremos las instrucciones faltantes para demostrar su funcionamiento. Primero tenemos los datos del programa, los integrantes, el profesor. Vamos a utilizar el procesador PIC16F887, así que incluimos también la librería que necesita. Asignamos las palabras de configuración que vamos a ocupar e indicamos el inicio del programa. Vamos a construirlo para rectificar que todo esté bien, y empezamos con este código que llamamos aquí. Este segmento de código va a indicar el valor de los registros SOS con Ansel y Ansel H. Entonces, una vez que se corrió eso, que también ahora ya estamos en el banco 1, vamos a declarar estos puertos como salidas, el puerto A, B, C y D como salidas. Cambiamos entonces de banco y ahora vamos a limpiar los mismos puertos para evitar que haya algún valor que no deseamos a la salida.
y vamos a comenzar mandando estos datos a los puertos. Entonces 7C al puerto A, 02 al puerto B, FF al puerto C. Entonces aquí, y podemos ver aquí que ya lo hizo, puerto A, 7C, puerto B, 02 y puerto C, FF. Ahora vamos a iniciar con la instrucción decf, que va a decrementar el puerto C y lo va a dejar también en el mismo registro. Como vemos, el puerto C es FF, entonces cuando decrementemos tendremos FE. Esperamos un ciclo, después vamos a decrementar también el puerto B, pero esta vez preguntaremos si el valor obtenido va a ser 0. Si es así, entonces esta instrucción hará que se salte una instrucción que sería la de goto, pero en este caso, como vemos que tenemos 0,2 en el puerto B, al decrementarlo tendremos 0,1 y nos saltaría la instrucción, por lo cual nos vamos a ir a la etiqueta AD, en donde vamos a decrementar otra vez el puerto C, que esta vez ya sería FD. Esperamos un ciclo, después vamos a decrementar otra vez el puerto B, pero esta vez como tiene 0,1, al decrementarlo vamos a obtener 0 y saltar. Ahora vamos a hacer el complemento del puerto C. El puerto C, como podemos ver aquí, tiene FD, entonces su complemento va a ser 0,2. Ok, entonces comprobamos eso. Complemento 0,2 y se guardó en el acumulador como habíamos indicado. Entonces ahora vamos a hacer una OR inclusiva con el valor del acumulador que acabamos de obtener y el puerto A, que tiene el valor inicial que habíamos dicho aquí arriba, el puerto A es 7C. Entonces al hacer una OR inclusiva de 0,2 y 7C obtenemos 7E. Vemos si es verdad, lo vamos a obtener también en el acumulador. Entonces tenemos 7E. Ahora vamos a hacer vamos a invertir los niveles del puerto C y los vamos a guardar en el mismo puerto C. Al invertir los niveles, ya que tenemos en el registro FD, vamos a obtener entonces DF. Entonces vamos a ver, entonces ya tenemos DF en el puerto C. Ese valor del puerto C será en una OR exclusiva con el acumulador que habíamos obtenido hace un momento de 7E, y vamos a mostrar el resultado en el acumulador. Entonces realizamos la operación y el resultado fue A1, como podemos ver aquí que debía ser. Ahora vamos a mover este resultado del acumulador al puerto D y después lo vamos a incrementar en 1. Aquí ya tenemos en el puerto D y lo vamos a incrementar en 1 a 2. Esperamos un ciclo una vez más y ahora vamos a hacer una suma. Esta suma va a ser A2 más 11. En este caso 11 es el número que pusimos aquí y el valor del puerto D, como habíamos dicho ya, es A2. Este resultado se va a guardar también en el mismo puerto D. Como ya sabemos, el resultado debe de ser B3. Entonces, ok, hacemos eso y tenemos B3. Ahora vamos a rotar el puerto D a la derecha y vamos a guardar ese mismo valor en el mismo puerto D. Entonces, cuando rotamos, utilizamos también la bandera del acarreo. Entonces, al rotar a la derecha, este número que estaba aquí, este 1, va a pasar al carry y el valor del carry al bit más significativo de nuestro registro. En este caso, en B3 se convertiría en 59 y carry se pondría en 1. Por lo que entonces, al hacer la rotación, podemos ver aquí en el puerto D 59
y podemos ver aquí que el carry se convirtió en 1. Ahora vamos a hacer la operación inversa de rotar, pero esta vez vamos a rotar el puerto A y todo hacia la izquierda. Como el carry, que lo habíamos dejado apenas hace un momento, es 1, lo vamos a mover ahora al final de nuestro registro, al bit menos significativo. Vamos a obtener entonces, en lugar de 7C, F9, y el carry volverá a estar en 0. Entonces hacemos esto y obtenemos en el puerto A F9 y el carry ya es 0 otra vez. Ahora vamos a hacer las operaciones XOR y OR, esta vez utilizando literales. En este caso vamos a utilizar 4B para ambas operaciones. Y bueno, la operación va a ser entre el valor del puerto D, que con esta instrucción muevo al acumulador, entonces la hora exclusiva de 59 y 4B debe darnos 12. Mientras, entonces, bueno, vamos a guardar este valor en el acumulador y vamos a ver si es verdad. Entonces sí, nos dio 12 en el acumulador. Y ahora vamos a hacer una OR, pero esta vez inclusiva, entre el puerto, o el valor del puerto A, que vamos a mover otra vez el acumulador, y la misma literal 4B. Entonces ese resultado debe darnos FB, así que vamos a comprobarlo. Entonces ya se realizaron y tenemos en el resultado FB. Por último, nos venimos a este bucle sin fin, como lo dice su nombre, en el que el programa se quedará hasta que sea desconectado o sea reseteado, y indicamos el final del programa con la palabra end.